amor. A ver, Martín, entonces, 10 tenés que meter, 10 es la meta, ¿no? Madre de Dios, Así vamos. Preparado, listo, ahora. El inseparable compañero del Capitán Piluso, inolvidable personaje de Alberto Coquito. Olmedo, se llamaba Claro. Coquito. Muy bien. La parte posterior y prominente de la articulación del brazo con el antebrazo se llama hombro o codo. Codo. Muy bien. La mujer de la que estaba enamorado Don Quijote es conocida como Dulcinea o Melibea. Melibea. Dulcinea era. La ciudad de Viedma es la capital de la Río provincia Negro. de Río Negro. Muy bien. Ah. La película Peperina de Raúl de la Torre mezcla una historia de ficción Hugh con una serie de Hefner. recitales de Serú Girán. Ah. La palabra reloj es un sustantivo común o colectivo. Común. Muy bien. Concepción Arenal fue una escritora española o una abogada argentina. Abogada argentina. Escritora. La yema del huevo es de color Amarillo. blanco o amarillo. Muy bien. Puerto Príncipe es la capital del Salvador Haití. o de Haití. Correcto. La planta que tiene como fruto el tomate se llama tomatera o tomatina. Tomatera. Muy bien. La Constitución Nacional de 1853 se sancionó en la ciudad de Santa Fe o Buenos Aires. Santa Fe. Muy bien. Un chaleco es una prenda de vestir que se caracteriza por no tener mangas o botones. Mangas. Claro. Si se dice de una persona que es manirrota, ¿es porque consume poco o gasta mucho? Gasta mucho. Muy bien. La ciencia que estudia estructura y forma de los seres vivos y las relaciones entre las partes que la forman se llama anatomía o auditoría, Así correcto. es. La pachanga es un popular tema de la banda Vilma Palma Vilma o Iñaki Palma. Iñaki. Correcto. Y enteraron todas. ¿Y cuántas fueron? Abrimos la panadería. Una docena de aciertos. Bien, va ganando Martín. Me sorprendí. Excelente. Muy